Buenos días, mi nombre es Ana Caterina Roa Vargas y mi compañero Luis David Castillo Uribe. Hoy somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiamos Ingeniería Civil. Venimos a mostrarles sobre la granulometría, límites de Attenberg, clasificación de Hurst y clasificación de Sub. Entonces, como bien sabemos que el análisis granulométrico por tamizaje nos permite la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelos. Esto es para determinar el porcentaje de suelo que pasa por distintos tamiz. Entonces, lo único que nos da es el número de tamiz, la abertura y el retenido. Debemos hallar el porcentaje de retenido, el porcentaje del retenido acumulado y el porcentaje pasante. Entonces, para hallar el porcentaje de retenido, debemos coger el valor de nuestro retenido dividido en el valor total de los retenidos, lo multiplicamos por 100. Esto se deja fijado para que no nos vaya a intervenir en los otros resultados y simplemente bajar y listo. El porcentaje del retenido acumulado se halla sumando nuestro primer valor del retenido acumulado más el segundo del porcentaje del retenido. Se va haciendo así como en diagonal. El porcentaje pasante lo tomamos con nuestro 100% que lo tenemos fijado y se le resta el porcentaje del retenido acumulado. Ahora nos vamos para la curva granulométrica y para poder hallar eso tenemos de tener nuestro número de tamiz, la abertura y el porcentaje pasante. Como bien sabemos, los límites para saber qué es una grava, arena o fino se hace con líneas de referencia con el cual el tamiz número 4 hacia la izquierda son gravas y del tamiz número 200 hacia la derecha son finos. Entonces lo que nos queda en nuestro medio son puras arenas. Entonces debemos de hallar el porcentaje de gravas, el porcentaje fino y el porcentaje de arenas. Para hallar nuestro porcentaje de gravas se sabe que cuando son gravas se mira con el tamiz número 4 y cuando son finos son con el tamiz número 200. Entonces se coge el 100 y le restamos el porcentaje pasante de nuestro tamiz número 4. En el porcentaje fino, pues sabemos que es el número 200, es 78.52, se deja acá igual. Y para hallar nuestro porcentaje de arena se toma el 100, le restamos el porcentaje de grava y le restamos el porcentaje fino, que eso nos da un 21.48. Entonces lo que nos quiere decir esto es que en nuestra muestra de suelo número 1 son arenas con gran presencia de finos y nula presencia de gravas. También tenemos un suelo 2, tenemos nuestra tabla granulométrica, se halla el porcentaje retenido, el porcentaje del retenido acumulado y el porcentaje pasante, así como lo dije anteriormente. Y en la curva granulométrica se tiene el número de tamiz, la abertura y el porcentaje pasante. Entonces, como ya sabíamos que de nuestra línea de referencia del tamiz número 4 hacia la izquierda son gravas y el tamiz número 200 hacia la derecha son finos y en medio tenemos pura arena. Entonces vamos a hallar el porcentaje de gravas, el porcentaje fino y el porcentaje de arenas. Nuestro porcentaje de gravas le tomamos el 100 y le restamos nuestro porcentaje pasante, el número 4. En finos nos da que son 7,92. Y en la arena cogemos 100, le restamos el porcentaje de gravas y le restamos el porcentaje de finos. Entonces lo que nos quiere decir esto que nuestra muestra de suelo número 2 es una arena con poca presencia de gravas y poca presencia de finos. Ahora continúa mi compañero David con límites de Attenberg y yo dejo de compartir. Buenos días, mi nombre es David Castillo Uribe, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ya como lo había dicho anteriormente mi compañera Dana. Yo voy a explicar brevemente en qué consisten los límites de Attenberg. Para ello voy a dar una breve explicación de qué es los límites de Attenberg. Los límites de Attenberg o límites de plasticidad o límites de consistencia son utilizados para caracterizar el comportamiento del suelo fino. Estos procesos de ensayo se hacen con el fin de saber cómo se va a comportar nuestro material de suelo fino a la hora de ser utilizados, con el fin de saber si lo podemos utilizar o no para dicha utilidad. En este caso en el suelo 1,
nos dieron estos valores, nos dieron 3 ensayos en límite líquido y 2 ensayos en límite plástico. Para hallar el límite líquido y el límite plástico necesitamos saber unos valores previos, que son como el peso del agua, el peso seco y el contenido de humedad. Por supuesto que con el contenido de humedad es donde se halla el límite líquido. E igual con los límites plásticos. Bueno, sabemos que nuestro límite, nuestro peso de agua, perdón, nuestro peso de agua viene dado de la siguiente manera. Se resta el peso del recipiente más el peso húmedo del suelo con el peso del recipiente más el peso seco del suelo. Se restan estos dos valores. Estas fórmulas se trabajan en Excel debido a que es muy fácil trabajar con ellos. Es solo darle Shift igual, restamos menos y listo, ahí nos da. Y esto se selecciona en toda la fila y ahí nos da. Luego necesitamos el peso seco del suelo, solo el peso. Pues entonces a este valor, que es el peso del recipiente más el peso del suelo, le restamos el peso del recipiente para que nos quede solo el peso del suelo. Entonces sería restar estos dos y nos da esto. También igual hacemos lo mismo, seleccionamos en toda la fila y luego ya tener la fórmula plasmada para que nos seleccione la misma fórmula en toda la fila. El contenido humedad. El contenido humedad se halla de la siguiente manera. Hacemos la división del peso del agua con el peso del suelo seco y lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje. Luego de ya obtener estos contenidos de humedad, en los 3 ensayos en el líquido, hallamos el límite líquido. Este límite líquido tiene dos formas de hallarse. Tenemos la fórmula esta que es por promedio, que sería Shift igual a promedio de estos 3 valores. Ok, ahí nos da. Vean. Igual hacemos con el límite plástico. La segunda forma del límite líquido es por medio de la gráfica. Esta gráfica límite líquido, donde en nuestro eje X va a ir el contenido de humedad y en nuestro en nuestro eje Y va a ir nuestro contenido de humedad y en el eje X el número de golpes. Luego ya tener estos puntos, se traza una línea de tendencia lineal y luego se toma como referencia esta línea en el número 25, en el eje X, se traza una línea vertical y luego una línea horizontal en la intersección de nuestra línea tendencial con esta línea de referencia y se plasma hacia el eje Y. Ahí nos va a dar nuestro límite líquido, que en este caso nos da un 36,3. Aquí lo podemos ver que es un 36,29. Pues si lo agregamos, lo dejamos a un solo decimal, nos da 36,3. Pero vamos a trabajarlo con 2 decimales. Nuestro límite plástico ya lo habíamos hallado, ya lo hicimos por medio del comando promedio. Y nuestro índice de plasticidad lo viene dando esta fórmula, que dice que nuestro índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Entonces hagámoslo. Sería igual a nuestro límite líquido menos nuestro límite plástico. Y ahí tenemos nuestro índice de plasticidad, que es de 14,83, aproximadamente 15. Y en eso consiste nuestro límite de Attenberg, en calcular, en cuestión con estos datos, hallar nuestros límites líquidos, nuestro límite plástico, nuestro índice de plasticidad. Esto fue con nuestro suelo 1. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestro suelo 2. Igual que acá, hallamos nuestro peso del agua, nuestro peso del suelo seco y nuestro contenido de humedad. Lo hacemos por el comando promedio, igual y obtenemos acá nuestros resultados. Aquí podemos observar que nuestro límite líquido es menor al que el suelo 1. Igual nuestro índice de plasticidad es mucho menor al del suelo 1. En este caso nos está dando 5,69, que aproximadamente sería 6. También lo hicimos hallando por método de la gráfica, haciendo lo que hicimos anteriormente. En este caso nos da un 27,29. 27,29. En este caso nos da 27,29, que aproximadamente sería 27,3. O sea, no se aleja mucho, la diferencia son de decimales.
Eso sería en los límites de Attenberg. Luego ya obtener estos límites de Attenberg y la granulometría explicada anteriormente por mi compañera, vamos a hacer los pasos de clasificación. Existen dos métodos de clasificación. Está el de AASHTO y el de SUX. Esta clasificación AASHTO consiste en clasificar nuestro suelo por medio de estos grupos, por el medio de esta tabla. Esta tabla contiene 7 grupos. Está el grupo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nuestro grupo A1 se divide en dos subgrupos, que es A1A, A1B. Nuestro grupo A2 se divide en 4 subgrupos, que sería A24, A25, A26 y A27. Y nuestro grupo A7 se divide también en dos subgrupos, que sería sería A75 y A76. Pero estos grupos sí requieren de los mismos requisitos que se piden acá, por eso se dejan una sola columna. En cambio en estos no, porque ya piden diferente. Listo. Para hacer esta clasificación necesitamos los datos de nuestra granulometría y nuestros límites de Attenberg, como los tenemos acá. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Ok, ahí. Listo. Ahorita pasamos a la clasificación de grupos. Aquí esto lo hicimos con operaciones lógicas. Con operaciones lógicas utilizando el comando SI. Entonces, necesitamos saber, aquí en esta gráfica se mira primero, estos son los porcentajes de pasante que pasa en cada tamiz. Aquí son los límites líquidos y el índice de plasticidad. Entonces, en este caso vamos a mirar primero nuestro porcentaje de pasante en el tamiz número 200. Dice que acá esos son máximo, o sea que el tope máximo sería de 35 y estos dicen que mínimo debería ser de 36. De 36, 37, 38 y 39. Entonces, luego de eso, entonces decimos acá. Déjeme ver tantico la tabla. Entonces tenemos acá, nos dice, acá ponemos la operación lógica, que si nuestro porcentaje del pasante en el tamiz 200 es menor o igual a 35, entonces pertenece al grupo A1, A2, A3, y que si no cumple esto, o sea que si es mayor, entonces va a ser grupo A4, A5, A6 y A7. Y A7. En este caso, aquí tenemos un errorcito. Aquí es 36 en el... Sí, sería 36, 36 del A4 al A7 son 36. Sí, aquí también es 36. Aquí 36. Listo. Entonces, como decía anteriormente, que si era menor, nuestro porcentaje de pasante en el tamiz 200 era menor o igual a 35, entonces cumplía con la condición de ser del grupo A2, A3, A4, pero que si es mayor al 35, entonces nuestro suelo va a ser del grupo A4, A5, A6 o A7. Luego de hacer esta operación, esta prueba lógica nos dice que nuestro suelo está en el grupo A4, A5, A6, A7. Pues debido a que nuestro porcentaje de pasante del tamiz número 200 está en 78.51, o sea, es decir, que pasa el 35%. Luego necesitamos saber en cuál de estos 4 grupos está nuestro suelo. Pues ahí ya nos pasamos al límite líquido de estos 4 grupos que vemos acá. Tenemos que el límite líquido para el A4 es de 40 como máximo, el de A5 sería 41 como mínimo, o sea, tienen que ser mayor de 41. En el A6 tiene que ser mayor, tope máximo sería de 40. Y en el A7 dice que como mínimo 41. En este caso nuestro límite líquido es de 36.49, entonces hagámoslo a simple vista. Dice que es 36,29, 36,3, o sea que es menor que 41 y no se pasa de 40, entonces nuestro grupo va a estar en A4, A6. Y esto lo hicimos de la siguiente forma, también utilizando nuestro comando SI, que es la prueba lógica.
que pusimos que si nuestro límite líquido era menor o igual a 40, entonces nuestro grupo iba a ser A4, A6. Y que si no, pues entonces era de A5 o A7. Pero como ya vimos que nuestro grupo era, como lo vimos, nuestro grupo iba a estar entre A4 y A6. Luego de eso, otro requisito que nos piden es el índice de plasticidad. En este caso, como nos dio A4 o A6, entonces miramos estos dos. Y nos dice que el índice de plasticidad en el A4 debe ser un tope de 10 como máximo y en el A6 como mínimo debe ser de 11. Entonces, aquí también hicimos la operación lógica. Hicimos que si nuestro índice de plasticidad es menor o igual a 10, entonces nuestro grupo iba a ser A4, y que si era mayor a 10, o sea, que si no cumplía, iba a ser A6, o sea, que era mayor de ese. Y en este caso, nuestro índice de plasticidad es de 14.83, o sea, es decir, que es mayor de 10. Por eso nos da un grupo A6. Luego, otro requisito para esta clasificación nos piden es el índice de grupo. El índice de grupo viene dado por la fórmula de la siguiente manera. Dice que no es, viene dado de la siguiente forma, dice, el porcentaje pasante del tamiz número 200 menos 35 multiplicado por 0,2 más 0,005 el, por el límite líquido menos 40, lo multiplicado por esto, más 0,01 multiplicado por el porcentaje pasante del tamaño número 200 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. O sea, este multiplica a toda esta multiplicación. Esa es la fórmula que viene dada ahí. Y pues haciendo esta fórmula nos da un índice de grupo de 11. Nos da A6, 11, A6. Entonces, A6, podemos decir que este suelo es un suelo arcilloso, ya que nos dan el grupo A6. Es un suelo arcilloso. Luego hacemos lo mismo con con el suelo número 2. Pero como en este caso, copiamos la misma fórmula acá para saber si era el grupo A1, A2, 3 o el grupo A4, 5, A6 o A7. Mirando el porcentaje de pasante en el tamiz número 200. En este caso nos dio que nuestro suelo iba a estar en el grupo A1, A2 y A3. Luego necesitamos saber en cuál de esos. Pues tomando la fórmula más rápida, mirando ya que nuestro grupo A2 no cumple con estos requisitos del pasante del número 10 y el número 40, entonces lo hicimos con el límite líquido. Y pusimos que si el límite líquido era mayor que 0, era igual a 0, entonces era de estos dos grupos, A1 o A3, y que si era mayor que 0, entonces era de A2. En este caso, vea, lo hicimos así. En este caso, vean, nuestro límite líquido tiene que ser igual a 0, entonces cumplía con que era de estos dos grupos, y si no era 2, pues el límite líquido en nuestro caso, perdón, en este, es de 27,34, o sea, es mayor de 0, entonces quiere decir que sí tiene límite líquido. Luego, miramos otra vez con el límite líquido, debido a que en el grupo A24 tiene 4 subgrupos y no todos el límite líquido se comporta de la misma manera. Por ejemplo, en el A24 el límite líquido tiene que ser máximo de 40 e igual en el A26, y en el A25, en el A27 dice que como mínimo debe tener 41. Pues en este caso, hagámoslo a simple vista, vean, nuestro límite líquido es de 27,34, o sea que nuestro grupo va a estar en A24 o A26. ¿Que cómo lo hicimos en Excel? En Excel lo hicimos de la siguiente manera. Pusimos nuestra prueba, nuestro comando lógico sí, donde decimos que nuestro límite líquido es menor o igual a 40, entonces el grupo iba a ser de A2, A24 o A26. Y que si no, o sea que si era mayor que 40, entonces iba a ser de A25 o A27. En este caso nos dio A24 o A26. Ahora necesitamos decidir cuál de estos dos, si es A24 o A26. Pues ya que utilizamos el límite líquido, ahorita vamos a utilizar nuestro índice de plasticidad. Dice que nuestro índice de plasticidad en el A4 es máximo 10 y en el A26 es mínimo 11. O sea, pusimos en el comando que si el índice plástico era menor o igual a 10, entonces que el grupo iba a ser A24. Y que si no, o sea, que si era mayor, entonces
nuestro suelo iba a ser del grupo A27. A26, perdón. Entonces acá hicimos esa prueba lógica y nuestro índice de plasticidad acá es de 5,69, o sea, alrededor de 6 nos estaría dando. Quiere decir que nuestro límite, nuestro índice de plasticidad es menor de 10, menor de 11, que como lo piden en el grupo A26, que tiene que ser mínimo 11. Entonces nos da que nuestro suelo es del grupo A24. En este índice de grupo lo hicimos con la fórmula, pero como el índice de grupo tiene unas normas, unas pautas, unas reglas que nos dice que en los grupos A1A, A1B, A12, A24, A25 y A3, siempre va a ser el índice de grupo igual a 0. Entonces acá igual a 0. También cumple otra regla que dice que si el índice de grupo daba menor que 0, en este caso iba a ser igual a 0. O sea, cumple esas dos normas. Listo, ya tenemos la clasificación. Nuestro suelo 1 va a ser un suelo A6 con índice de grupo de 11, que dice acá que son suelos arcillosos. En este caso, en el suelo 2, nos dice que pertenece al grupo A24, que en este caso la tabla no tiene el tipo de suelo, el tipo de material que se presenta, y con un índice de grupo de 0. Luego vamos a hacer la clasificación SUC, que le corresponde a mi compañera Dana. Pero yo he tenido problemas con... Yo he tenido problemas con mi computadora, entonces me voy a pasar el de mi compañero y lo explico desde el perfil de él. Okay. Ya pongo el micrófono. Entonces, préndalo usted. Bueno, yo les voy a explicar la clasificación SUB. Como bien tenemos, para esta clasificación se debe tener en cuenta la tabla granulométrica y los límites de Attenberg. Entonces, en la tabla granulométrica debemos de tener el número 4, tener en cuenta el número 4 y el número 200. Entonces, para esto hicimos una prueba lógica donde nos dice que si nuestro porcentaje pasante del tamiz 200 era menor que 50, entonces iba a ser un grueso. Y si no, si era mayor de 50 iba a ser un fino. Entonces aquí como nos pueden ver, nos dio un fino. Hacemos lo mismo para el tamiz número 4 con esa prueba lógica diciendo que si nuestro porcentaje pasante era menor que 50 iba a ser una grava y si era mayor de 50 iba a ser una arena. Entonces como es mayor nos dio una arena. Como nos dio un porcentaje en el tamiz número 200 es un fino, entonces se debe tener en cuenta la gráfica de Abaco de Casagrande, donde tenemos en el eje Y tenemos el índice de plasticidad y en el eje X el límite líquido. Entonces en nuestro índice de plasticidad nos dio un 14.83, o sea que estaría como por aquí. Y en nuestro límite líquido nos dio un 36.29, que sería aquí, acá representamos el punto. Lo que hace esta gráfica de Abaco de Casagrande es como darnos qué tipo de suelo es. Por eso aquí tenemos estos sufijos y prefijos. Entonces vamos a una tabla que se llama la clasificación de SUC, donde tenemos el tipo de suelo, el prefijo, el subgrupo y el sufijo. Como nos dio que era un CL, entonces venimos aquí, C es una arcilla y L es de baja plasticidad. Entonces nuestra muestra de suelo número 1, el tipo de suelo es una arcilla de baja plasticidad. Ya, explíquele la gráfica, que la gráfica la sacamos hallando estos colores. Y la gráfica de Abaco de Casagrande lo hicimos
hallando esto en Excel, con esos parámetros de línea vertical, que en el límite de líquido tomamos que era 50, aquí, para que nos sacara esta línea, y en el índice de plasticidad lo tomamos que era hasta 60, por eso nos sale hasta aquí. Y lo mismo hicimos con la línea A, que esta lineecita roja es la línea A, y la línea horizontal son estas dos, que la línea horizontal inferior y la superior. La tomamos con estos valores para hacer esta grafiquita. Lo mismo hacemos con el suelo número 2, se tiene en cuenta la tabla granulométrica y los límites. Acá hicimos lo mismo que en el anterior, haciendo una prueba lógica, pero aquí es... en este caso nos dio que en el tamiz número 200 es grueso, ya que vemos que aquí es un 7,92 y nos dice que cuando es menor que 50 es un grueso. Entonces tenemos un grueso. Y para el tamiz número 4 nos dio otra vez arenas porque dice que mayor de 50 es, el 50% es arena. Para esto, como nos dio el tamiz número 200 grueso, se debe tener en cuenta son tres casos, el caso A, el caso B y el caso C. El caso A dice que es el porcentaje de pasante menor del 5%. Y en el caso B es el 5% menor que el porcentaje pasante y menor que 12. En el caso C se dice que es el porcentaje pasante debe ser mayor que el 12%. Ese porcentaje de pasante tiene que ser, mira, el tamiz número 200. Y eso del porcentaje pasante se ve es en el tamiz número 200. Para eso hicimos aquí otra regla lógica donde pusimos que si nuestro el porcentaje pasante era menor que 5, entonces nos daría que era el caso A, y si no, pues no. Aquí nos dio que no pertenecía. Y en el caso B hicimos la misma fórmula lógica donde decimos que si 5 era menor que el porcentaje pasante o si el porcentaje pasante era menor que 2. Entonces aquí nos dio que sí, ya como podemos ver aquí que nos da 7,92, entonces está en el caso B. Lo mismo hicimos para el caso C con la misma fórmula lógica y nos arroja que si el porcentaje pasante era mayor que 12 y nos arroja que no, pues porque es menor que 12. Entonces ya sabiendo que estamos en el caso B, ahora debemos saber cuál, ya podemos saber que es una arena, ya que en el tamiz número 4 nos dio arena, entonces sabemos que es arena. Ahora para saber cuál de estos tipos de arena es, si es CPCM, CWCM o CPCC o CWCC, debemos de hallar primero los diámetros. Entonces es diámetro 60, diámetro 30 y diámetro 10. Para hallar el diámetro 60 se debe tener en cuenta la inversa del logaritmo, que tendríamos, esa es la formulita, logaritmo de 0.43 menos el logaritmo de 0.08 dividido, se tiene en cuenta que como es de 60, aquí en la tabla granulométrica se debe tener en cuenta en abertura desde qué tipo está, entonces la tenemos en el número 40 y en el número 200, entonces se toman estos dos valores del porcentaje pasante. Entonces 62.55, que es este, menos 7.92 por, como es el diámetro 60, entonces sería 60 menos 7.92 más el logaritmo de 0.08. Asimismo hacemos para el de 30, solamente que aquí ya cambiamos, acá ya va el 30 y lo mismo para el de 10, acá ya va 10. Ahora para hallar esto, nuestro coeficiente de uniformidad, tenemos una respectiva fórmula y debemos hallar el coeficiente de curvatura. Para el coeficiente de uniformidad se tiene que es nuestro diámetro 60 dividido por el diámetro 10. Y el coeficiente de curvatura es el diámetro 30 al cuadrado dividido en el diámetro 10 por el diámetro 60. Pues eso es lo que nos da. Ahora sí, vamos a comprobar si es un CW. Si está bien o mal gradado. Si está bien o mal gradado. Si está mal gradado nos va a dar que no. Entonces se tiene en cuenta, hicimos aquí una fórmula lógica donde decía que si nuestro
CU era mayor que 4, entonces, así que 6, entonces nuestro CC iba a ser mayor que 1, pero menor que 3. Entonces nos rojó que es no, entonces que está mal gradada. Está mal gradada. Para eso, a simple vista se puede ver que el CU es menor que 6. Para eso sabemos que sería entonces un CP. Y para saber nuestro otro partecita de tipo de suelo, lo miramos con la gráfica de abajo. Entonces vemos en índice de plasticidad tenemos un 5,69, que sería por aquí, y en nuestro límite líquido un 27,34, que sería acá, y tenemos representado el punto. Entonces ahí nos quiere decir que está en tipo de suelo de C. Venimos acá para el C y es una arcilla. Entonces nuestro tipo de suelo sería un CP-CC, donde sería una arena arcillosa pobremente gradada. Y así termina nuestra explicación de granulometría, límites de Attenberg, clasificación de Hash y clasificación de Zook. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga gracias.